Bendiciones para todos. Bienvenidos a este su espacio Estilo de Vida. Un estilo de vida conforme a Cristo Jesús. Porque Cristo es el estilo de vida que yo elegí. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, y porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En nuestros días, y más exactamente en este tiempo, en esta hora, hay muchas parejas que están en problemas, pleitos, disoluciones, matrimonios que están a punto de disolverse por las diferencias precisamente, porque no hay un punto de acuerdo. El punto de acuerdo es precisamente la palabra del Señor, pero para esto tenemos que doblegar nuestro orgullo y nuestra altivez y reconocer que nosotros también fallamos y que no solamente la culpa es del otro, culpable muy seguramente también soy yo. El que esté libre de pecado, de culpa, que lance la primera piedra. Dios es el único que puede restaurar y hacer las cosas de nuevo. Dios es el único que, aunque veamos las cosas que han perdido ya su valor, Dios viene con su bendita sagrada palabra y su amor y hace todo nuevamente, restaura y le devuelve su valor a las cosas. Así es de que nada está perdido, por más de que se hayan deteriorado las cosas y más en una relación. Si Dios pone su mano, si permitimos que Dios ponga su mano, las cosas van a volver a recobrar su valor y nuestra relación va a cobrar el sentido verdadero según el plan y el diseño de Dios. Mis amados, los dejo en esta ocasión con nuestro programa habitual, en compañía de mis amigos los pastores Cristian y Zuli Vega, quienes tienen una palabra de parte de Dios para esas parejas que hoy tanto necesitan del consejo basado en la voluntad de Dios. Así es de que los dejo, pasa sus casas, pasa sus vidas y pasa sus corazones. ¿Qué tal, queridos amigos? Dios los bendiga poderosamente. Sean todos bienvenidos a Estilo de Vida de su iglesia, el Taller del Maestro, donde gracias al estilo de vida que Cristo nos eligió, tenemos una vida muy diferente. Mi nombre es Cristian Vega, el de mi esposa es Zuli Gómez, donde queremos hoy compartir un precioso tema, donde hoy en día se está viviendo un conflicto, un problema tremendo con las familias, donde hoy la solución es el Señor Jesucristo, ¿verdad, pastora? Así es, pastor. Pues hoy queremos entrar con este tema de qué hacer frente al conflicto en los matrimonios como tal. Todo también de acuerdo a que lo que se ha dicho es que en el tema de la pandemia las familias han tendido a estar más unidas y por eso también se están dando fricciones y están generando más conflictos que pueden llevar al divorcio. Eso es lo que no queremos. Lastimosamente hoy en día se está tratando ese tema de las fricciones en cuanto a ese conflicto con la pareja, y gracias también a esta pandemia donde en verdad hemos dado cuenta los errores y los horrores que tenemos nosotros los hombres, pero también obviamente hay errores por parte de la mujer, porque antes de esa pandemia todo el mundo estaba trabajando muy común y corriente, el esposo se iba a su trabajo, la esposa a su trabajo, y prácticamente hasta la noche se encontraban y era una relación muy normal. Pero ¿qué ha pasado cuando han tenido que vivir juntos todo un día y todos los días, queridos hermanos? Porque ahorita, debido a esa problemática que hay a nivel global, las parejas a nivel mundial están viviendo eso. Pero aquí hay una gran solución, queridos hermanos. El hecho de que el modelo del mundo que nos está vendiendo este problema tan terrible no significa que nosotros como cristianos tengamos que ser imitadores de ese modelo a seguir. Recuerde que el modelo a seguir que el mundo nos está brindando en este instante es que la ruptura totalmente de la pareja, o sea, el divorcio, ¿verdad? Así es. Ahora,
yo quiero que me acompañen entonces en este momento a Eclesiastés capítulo 4 versículo 10 y dice: porque si cayere el uno y levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. ¿Quién lo levante? Interesante este poderoso pasaje bíblico, porque cuando hay una ruptura, hay una fisura, hablándolo así, hay unas pequeñas grietas que se están filtrando ciertas aguas negras en el matrimonio, que es donde es que comienza el enemigo a hablarle a su esposo. Se da cuenta es que ella no sabe preparar la comida como su mamá se la preparaba. Y comienza el enemigo también a hablarle a la mujer: mire, se da cuenta que ese señor no hace lo que conforme a lo que usted quiere. Y comienzan a haber esos ciertos choques. Ahora, la solución, ¿cuál sería entonces en este tema, Pastora Zuli? Bueno, una de las soluciones es primero ver el conflicto como pecado. Si vamos allí a Colosenses 3:5, me gustaría mucho, pastor, que me... Colosenses 3:5. Colosenses capítulo 3:5. 3:5 dice así la poderosa palabra del eterno Rey: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Exactamente. Entonces, si vemos ahí, hablamos que es pecado. Los conflictos son pecado, pero ¿qué viene por medio de, o qué trae ese pecado a los matrimonios, a las parejas? Eso que acabamos de nombrar, lo que es la idolatría, lo que es esos malos deseos, esos deseos orgullosos, esa envidia, todo eso que nos lleva a ser diferentes a lo que Dios quiere. Dios tiene otro modelo, pero tenemos que ver el conflicto como un pecado delante de Dios y que puede llevarnos a un punto de separación, y eso es lo que Dios no quiere. ¿Cuál es el punto a tener en cuenta acá, pastor? Lo importante es la unidad, comprender que Dios nos ha llamado a paz. El Salmo 34:14 dice: seguid la paz con todos. ¿Y cuánto más en el hogar? ¿Cuánto más como parejas? ¿Cuánto más como familias? Dios nos está llamando a la paz, a la unidad, a ser una sola carne, dice la palabra para la pareja. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne, pastor. Tremendo ese punto lo que tú estás tocando, porque cuando una pareja no entendió eso, que serán una sola carne, en realidad es donde hay ciertas fricciones, porque es que en un hogar no puede intervenir los papás de la chica o los papás del hombre, los papás y de mi suegro, de mi suegra. O sea, eso es una fisura que a la hora de la verdad yo no tengo por qué imitar el modelo de matrimonio de mis padres o el modelo de los padres de mi esposa. Eso es un problema tremendo, porque eso es una de las consecuencias que está hoy en día viviendo los hogares. Digamos, si la mujer está acostumbrada a que la tenían, un ejemplo, aquí ponemos un sencillo ejemplo, pero la mujer está acostumbrada a tenerla de niña bonita, de que ni siquiera eran los papás que le hacían de comer, y nunca la mamá le tomó la delicadeza de enseñarle a su hija cómo se hace un arroz, cómo se cocina un ajiaco, qué sé yo, ¿ves? Entonces, y cuando se casa, pues el hombre acostumbrado a probar los manjares que le preparan en su casa, o la comida de su casa, que era la más deliciosa según en ese momento, pues y cuando se casan van a tener esas grietas, esas cosas, ¿ves? Entonces, en ese momento donde el diálogo fundamental es primordial, es el diálogo fundamental. No se trata como en el versículo que acabamos de leer, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, dice: porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Imagínate, no se trata como dice el viejo refrán, al caído caerle, no. Enséñale a su esposa cómo se hacen las cosas, cómo se cocina. Enséñale a su esposo, si tal vez su esposo es desordenado, si tal vez su esposo es gritón, si que tiene que hablar siendo una persona grosera, una persona tosca. Enséñale y el diálogo ante todo, pero en ese momento también tiene que haber paciencia y tolerancia del uno al otro y reconocer los errores que se ha cometido. Así es, pastor. Acá es importante examinarse en los dos, examinar lo bueno que tiene tu pareja
como lo que no tiene bueno y mirar entre ambos y resaltar si mi pareja tiene algo bueno, si tiene puntos importantes, que así debe ser. A esos puntos yo los voy a resaltar como esposa o como esposo. Y si tiene puntos negativos, pues esos puntos también los vamos a dialogar, no a pelear, no a gritar, es a dialogar para que puedan mejorarse y seguramente pueden llevarse de esa forma un matrimonio mucho más tranquilo, más calmado. Por eso la palabra nos habla de que tenemos que primero examinarnos a nosotros mismos. Mateo 7:5 nos dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, examina tu corazón y mira tú qué estás haciendo mal en tu matrimonio también. Mira tú cómo estás aportando o qué estás aportando o qué no estás aportando a tu matrimonio, y de esa manera puedes revisarte y puedes decir: ah, esto le está afectando a mi pareja, lo que voy a hacer es solucionarlo para luego sí poder ir y sacar la paja del ojo de mi esposo o de mi esposa y decirle: oye, mira, estás fallando en esto, pero yo ya comprendí que yo estoy fallando en esto. Y así se llega a un diálogo. Mira lo que enseña el Efesios capítulo 5 del versículo 22 al 25. Eso es un versículo interesante que cada uno debemos tener en cuenta. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Impresionante eso, porque aquí dan un requisito fundamental, tanto para el uno para el otro. Cordón de 3 dobleces jamás se romperá. Dice en Eclesiastés capítulo 4, no sé si me lo llevas a buscar ahorita, por favor. No se romperán fácil. Entonces entendamos una cosa, queridos amigos, que ese cordón de 3 dobleces es porque está Dios de por medio, está el Espíritu de Dios, está el Señor Jesucristo en medio de ese matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando el hombre está fallando en ese momento? Cuando el hombre no es el que lleva, es el que invita a la familia o a la esposa a hacer un altar familiar. Ahí puede haber una fisura, ¿cierto? Porque es que en ese momento el hombre, nosotros como los varones, los sacerdotes del hogar, somos llamados a proveer el alimento espiritual, no solamente en lo físico. En lo físico hay muchos proveedores, hay muchos hombres que cumplen a veces con ese requisito, pero no cumplen con el requisito fundamental de dejar entronar a Cristo en sus vidas, sino es la mujer la que tiene que a veces llevar el peso. Entonces ahí ya hay una fisura, porque como dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Si yo soy una persona egoísta, y dice la palabra en 1 Corintios 13, las preeminencias del amor, si yo tengo un amor egoísta que no me interesa en lo mío, me importa en lo mío y lo de mi esposa no, entonces ahí ya estoy abriendo como una pequeña puertica para que el enemigo entre y dañe la mente de mi esposa, así como le pasó a Adán y a Eva. Recordemos que Adán, teológicamente se tiene entendido que el error que cometió Adán es dejar sola a la mujer, dejar sola a Eva, que la descuidó, no estuvo pendiente, porque él tenía que estar pendiente, bueno, con qué en cierta manera ella, qué árbol estaba mirando, cuáles eran las cosas que estaban ella en cierta manera adquiriendo. Él cometió ese error y cuando se dio cuenta del error, en lugar de reconocer su error, que ese es otro gravísimo problema que hay en los hombres, no reconocen su error. En el caso de Adán, le echó la culpa a Eva. La mujer que tú me dices, o sea, como quien dice, no solamente le echó la culpa a Eva, sino le echó la culpa a Adán, ¿cierto? A Dios, perdón. Entonces, en ese momento, ¿qué tenemos que hacer nosotros los hombres? En primer lugar, no solamente ser esos proveedores espiritualmente, sino estar cumpliendo con el requisito de estar pendiente de nuestra esposa. Recuerden que la esposa es una de las partes frágiles que Dios nos ha entregado, y por ser esa persona tan delicada, tan frágil, tenemos que cuidarla, tenemos que tratarla con esa ternura, con ese amor. Obviamente a veces no es fácil, pero cuando está el Espíritu de Dios, cuando está el eterno Dios del cielo, se puede lograr ese requisito, ¿cierto? Muy bien. Hay que considerar que cuando yo me caso, yo no me caso para
ser feliz, me caso para hacer feliz a la otra persona y viceversa. Si partimos de ahí, vamos a poder llegar a comprender, a analizar, a darnos cuenta y a examinar en nuestro corazón qué está mal o qué está bien para llegar a hacer que esa persona sea feliz a mi lado, porque el propósito es ese. El amor de Dios no es egoísta, dice la palabra. Entonces no nos casamos para hacernos felices a nosotros mismos, nos casamos para darle felicidad a otra persona. Bienaventurado el que da, el que sabe dar, pero da el amor verdadero. El amor egoísta del hombre no puede hacer nada. Si tú estás en Cristo, te voy a decir, estás manejando un amor egoísta, porque el perfecto amor es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo en tu vida. Si tú no has dejado entronar a Cristo Jesús, no vas a tener ese amor verdadero. Como pareja no vas a poder dar amor ni a tus hijos. Dios necesita cambiar tu amor egoísta de ser humano, como le pasó a Adán. Ahí vimos su egoísmo. No, es que la mujer que me diste por compañera, él no dijo yo me equivoqué, no, fue ella. Entonces ahí que vimos un amor egoísta. Dios quiere transformar ese amor egoísta. Tremendo eso, tremendo ese punto del amor egoísta. Uno de los parámetros también que vemos cómo se puede arreglar ese problema, ese conflicto, es que tal vez se ha perdido el elogio, las virtudes, en elogiar las virtudes, las cosas buenas que tiene la mujer, las cosas buenas que tiene el hombre. Siempre se ve el punto negro o la fisura, el error o el horror de la persona, pero nunca se resalta las virtudes. Para eso yo quiero que me acompañen a Cantar de Cantares, capítulo 4, versículo 7. Dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. O sea, nosotros por naturaleza somos pecadores y tendemos a equivocarnos, a cometer errores. Pero el hecho de que yo me equivoque o que mi esposa se equivoque no significa que toda ella esté manchada. Dice aquí en ese versículo que me impacta la parte B: y en ti no hay mancha. Increíble. Eso es una palabra profética tremendamente para el Señor Jesucristo. En ti no hay mancha. En ti, Señor Jesucristo, no tiene mancha. Entendamos una cosa, queridos hermanos, que en este tiempo, en este momento, lo que el Espíritu de Dios nos está brindando a través de esa palabra poderosa, es que no podemos nosotros amar a una persona si solamente le estamos viendo los errores. Es muy difícil. O solamente le estamos viendo o comparando como a veces suele suceder. Comienza la amiga a decirle, pero se da cuenta mi marido si él si trabaja, él si cumple, él si hace esto. Mire, ese es el peor error que una mujer puede cometer, en dejarse aconsejar de alguien que no tiene el temor de Dios, o así tenga el temor de Dios, pero si es un consejo que va a beneficiar más a la esposa o perjudicar al esposo, o viceversa, que beneficia al esposo y perjudica a la mujer, déjeme decirle que no acepte esos consejos. Muy bien. ¿Cierto? Sí, así es. Es importante también tener en cuenta el punto de vista de la otra persona. Si hay un conflicto, entonces yo tengo que mirar cuál es el punto de vista de la persona. Tengo que escuchar a mi pareja, entender qué le está pasando. Y hay un problema en el matrimonio, ¿sabe, pastor? Sí. Porque muchas veces tienden a cometerse errores, la persona trata de excusarse, trata de hablar, pero a veces no se le sabe escuchar. Y como no se sabe escuchar, ¿qué pasa? Pues no podemos comprender a la pareja y terminamos enemistándonos, haciéndonos a un lado. Y la palabra dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Inmediatamente la palabra nos manda a perdonar. Claro. Entonces Dios me está llamando y me está diciendo: ojo, escucha a la persona. Y cuando termines de escuchar a la persona, haz un resumen de lo que tu esposo o tu esposa te está diciendo para darte cuenta si sí le entendiste el punto de vista de tu pareja o no lo entendiste. Ese punto es importante. Aquí hay una de las cosas que tenemos que también tener en cuenta, es que la palabra divorcio o la palabra separación no tiene tener cabida aquí, no puede caber en un matrimonio. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros fundamentales de un matrimonio y de toda pareja es un mandamiento que Dios le puso al hombre y a la mujer: que lo que Él une, el hombre jamás podrá separarlo. Y ese hombre a veces se permite que nos aconseje nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, primos o amigos, etc.
y comienzan los bombardeos. ¿Ves? Pues se parece, es que a Pepita Pérez le fue muy bien al divorciarse, sin importar si somos cristianos o no, porque se está cometiendo ese error, y ese es el modelo o prácticamente la imagen que nos está brindando en cierta manera el mundo. Pero resulta que dice la palabra que nosotros no pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, obviamente, sí, pero no pertenecemos al mundo, ¿cierto? Es. Aquí, por ejemplo, si leemos la primera de Pedro 1:14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea, hay que renovar nuestra mente, no hay que dejar que entren malos consejos ni de papá, ni de mamá, ni de nadie, sino tratar las cosas con Dios, primeramente en oración, pedirle perdón al Señor, porque al primero que ofendemos no es a nuestra pareja, es a Dios. Amén, así y después es. de eso, pedir también perdón a nuestra pareja para que el Señor pueda hacer un cambio en nuestro matrimonio, y de esa manera no llegar a ese punto que se llama el divorcio. Acá es importante preguntar a mi pareja, hacer preguntas. ¿Tú cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué ha pasado con eso? O sea, Dios quiere que hagamos ese tipo de preguntas para saber cómo se siente la otra persona, porque a veces no la entendemos es porque no le preguntamos. El diálogo, vuelvo y lo insisto, es importante, pero un diálogo en Dios. Bueno, entonces en conclusión, queridas parejitas, queridos amigos, ustedes que nos están viendo, la conclusión es en hacer lo posible, en restaurar, dejar que el eterno Dios del cielo restaure tu hogar. Eso es lo posible, eso es lo fundamental, es restaurar, dejar que el Espíritu de Dios entrone en nuestro matrimonio y restaure toda fisura, perdonando, siendo pacientes, siendo amorosos. La mujer estando sujetada obviamente al marido, pero que el marido primero que todo esté sujeto a Dios. No lo digo yo, lo acabamos de leer, en la misma palabra nos lo enseña. Si el marido no está sujeto a Dios, ¿cómo la mujer quiere que se le sujete, hermano? ¿Cómo pretendes eso? Entonces es como dejar que ese orden cronológico esté bajo los escrutinios o las directrices del Espíritu Santo, las directrices de la palabra de Dios. Amén. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Hoy les queremos dejar esa breve enseñanza, esa pequeña enseñanza. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes. Esperemos que sigan continuando conectados con estilo de vida, ya que es el estilo que Cristo eligió. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.